nosotros existimos desde el año 93, hace ya más de 20 años, y tenemos una frase en nuestro acta constitucional que decíamos que, movidos por el deseo de combatir el creciente desánimo de la población ante la incapacidad de influir en el medio en el que vive, nos constituíamos un grupo de profesionales y de amigos. Acordamos formar el Club de Datos Urbanos, cuya función principal sería ser comprensibles para todos los ciudadanos las cuestiones, acciones y decisiones que competen a la ciudad, proponer su debate y sobre todo su crítica y proponer soluciones alternativas. O sea, la idea era que entendíamos que todas las cosas que tienen que ver con la ciudad, aunque parezcan que son muy complejas, pues no son tan complicadas, creemos que se puede hablar de ellas entre todos. Entonces, la idea es poner en marcha grupos de debate sobre las cosas que ocurren en la ciudad, y eso es lo que fuimos haciendo desde estos 20 años. Yo veo que ahora, lo que tenemos por delante el 24 de mayo, hay por primera vez una oportunidad real de desalojar a una cuadrilla de indeseables que ha ocupado tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, que ha devastado este territorio, nosotros lo ha devastado, más que al mismo tiempo el territorio haya mejorado en muchos aspectos, ¿no? Pero ha sido una administración realmente devastadora en todos los sentidos, ¿no? Creo que es importante aquí también. Es decir, en este momento yo creo que no hay posibilidades de plantear una política municipal sin estar engarzada en una política regional. Es decir, que muchos de los problemas, ya no cabe casi diferenciar municipio a municipio, porque todos los municipios están interactuando entre sí, unos son complementarios y otros son, digamos, se refuerzan mutuamente. Es decir, el área sur, el cinturón rojo, ahora el cinturón amarillo, es como mucho. Bueno, pues realmente fue una estructura que fue constituido un territorio entrelazado políticamente y se intentó entrelazar también técnicamente en muchos aspectos. Y yo por eso la primera cosa que os recomendaría, realmente ayer estuvimos en el Club de Datos Urbanos, estuvimos con la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid. Por José Manuel López, estuvimos con él y estuvimos hablando con él. Me parece que sería muy importante que los programas municipales estuviesen enraizados y estuvieran coordinados con los programas que se planteen para el ámbito regional. Y yo me parece que eso es muy importante, que no empiece a haber municipios desgajados como migajas sueltas por el territorio, sino que estén ensamblados de alguna forma con el programa regional, con el programa que plantee Podemos o que queráis, pero con un programa regional. En este caso, yo apostaría por enlazar con el programa Podemos, y yo creo que esto es importante. Creo que el énfasis en cualquier proyecto, programa electoral, en cualquier batalla, más que programa, en cualquier batalla electoral, debe estar muy dirigida a priorizar realmente el liderazgo político más que la capacidad de hacer propuestas de intervención. Me parece que en este momento los grandes cambios se van a notar más en cómo se gobierna que no que qué cosas se hagan. Si me parece más importante que un programa nuestro, lo digo nuestro colectivamente, tenga más que ver como compromiso de cómo vamos a gobernar, más que en definición de qué cosas vamos a hacer. Yo quería hablar sobre una cuestión que concretamente Maite, que también es candidata en nuestra lista, ha trabajado mucho, que es la cuestión de la rehabilitación de los centros históricos de Pozuelo. Si hay algo que ha traído todo el desarrollo urbano en Pozuelo de Alarcón, ha sido una pérdida absoluta de la identidad como municipio. Da la sensación que ser de Pozuelo es como ser de ningún sitio. Y yo creo que cuando nosotros hemos salido en las últimas semanas a hablar un poco con la gente, a la calle y demás, esa es una sensación que a mí por lo menos me ha quedado, ¿no? Que la gente quiere cambiar eso. Hay mucha gente que vivía aquí en Pozuelo antes de que el programa neoliberal se aplicara en este sentido. Entonces, bueno, la pregunta, entiendo que no se puede contestar, digamos, de forma concreta, sería cómo podríamos hacer un plan de rehabilitación para los centros urbanos históricos, que en este caso son la estación de Pozuelo y el pueblo,
Y Humera en este caso. Bueno, yo creo que cuando habéis planteado un poco el tema de un nuevo modelo de Pozuelo, yo creo que el modelo Pozuelo está en gran medida determinado porque hay una consolidación muy fuerte y lo que se puede hacer es intervenir sobre lo que existe mejorando lo que ya tenemos, más que inventarse un nuevo modelo de Pozuelo, porque realmente Pozuelo yo cuántas cosas quedan sin ocupar, prácticamente sin calificar, como el monte de Pozuelo y poco más, porque hasta Monte Gancedo y está una parte de la ciudad de Aymarren que está vacía, pero está ahí muy hipotecada por el respectivo. Y yo creo que ahí estaría. Entonces, yo creo que una de las cosas, de efecto, que se tiene mala intención, como yo te digo, por ejemplo, en Aravaca. En Aravaca ocurrió algo parecido, ¿no? Es decir, en Aravaca hay un núcleo de pueblos donde, digamos, los estándares del mío pueblo son muy deficitarios, de equipamientos, ahora hay un poquito más, y yo creo que en este momento cabe una intervención de mejora de esos espacios que han quedado como residuos a través de, lo está muy de moda, la rehabilitación. Pero cuidado, la rehabilitación es un tema que exige primero un conocimiento muy profundo por un lado, de la situación de los propios edificios, si están sanos, si no están sanos, si son rehabilitables o no son rehabilitables, o si cuesta más la rehabilitación que hacer uno nuevo. No hay cosa, me decía un concejal comunista de Venecia hace muchos años, Eduardo Salzano, que decía, no hay cosa más ruinosa que rehabilitar ruinas. No, porque es que, claro, hay también que ser muy conscientes de la estabilidad de un edificio, pero al mismo tiempo hay que ser muy conscientes de las condiciones socioeconómicas de la gente que habita ese edificio. Porque no estamos haciendo una labor de fachada, de lavar fachadas, ni siquiera de ponerle aparatos de paneles solares en la cubierta. No es eso, se trata tampoco de dignificar a esa persona, y eso tiene que ver mucho con el nivel económico. Normalmente, cuando intervienes en estos cargos, te encuentras con situaciones de envejecimiento de la población, situaciones de envejecimiento del edificio, situaciones de pocos recursos económicos, o si no, muy ajustadas, economías muy ajustadas, que no pueden movilizar parte de esos recursos para financiar una rehabilitación de sus propias viviendas. Por lo cual hay que ser muy conscientes de que una buena rehabilitación sobre unos cascos de estos que necesita sobre un trozo, sobre las calles, por supuesto yo creo que debe ser más que una casa a casa, debe ser un conjunto donde intervengan tanto la casa como las calles. De la rehabilitación debe incluir la rehabilitación del edificio, la rehabilitación del entorno del edificio, porque muchas veces da peor sensación, baja más la calidad de lo que tienes alrededor que la calidad del propio edificio. Y por lo tanto yo creo que habría que hacer un troceo muy claro para saber, y no nos olvidemos que esto exige una intervención pública con financiación pública. Tú no puedes, es muy difícil movilizar a la gente, uno podrá, otro podrá, y es un poco eficaz. Yo creo que una organización tiene que ser un compromiso de política pública, y eso va a tener mucho que ver con la capacidad financiera que tenga el ayuntamiento, o la capacidad de captar recursos de la comunidad autónoma, que yo decía Julio Rodríguez, por ejemplo, que hay recursos que no se están utilizando en el país, pues sirve de obtener. Entonces yo, respecto a la organización, sería lo más que se puede hacer aquí, sobre todo frente a la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, seguramente sería la forma de luchar contra la desigualdad, especialmente intervenir en los restos de los cascos históricos que todavía permanecen y que coinciden con poblaciones de menor condición económica y con peores condiciones ambientales. Bueno, yo creo que parto de la base de mi desconocimiento de este territorio que me supera, y me produce mucho rechazo, porque vengo y oigo frecuentemente a ver a Eduardo, que somos amigos desde hace muchos años, y siempre me pierdo. O sea, cuando salgo de la casa de Eduardo es que no hay forma no me entero, ¿no? Y yo creo que Madrid, lo que es Madrid más continuo, casi no lo conozco como un taxista. O sea, sé llegar a todos lados y lo identifico. Y aquí es imposible. Yo en el noroeste es que no identifico nada. No sé cuando estoy en Majadahonda, cuando estoy en Pozuelo y cuando estoy en Aravaca. Es que no lo sé. Entonces, claro, creo que es un modelo de ciudad que para mí es la ciudad, pero que ya es muy potente y está muy consolidado. Es ese que hay, ¿no? Y que una
uno de los rasgos que tiene ese modelo de ciudad es la imposibilidad de autoidentificación, de identificación con un lugar, ¿no? Eso es, yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, no hay identificación territorial de sus habitantes y no hay, por lo tanto, orgullo de pertenencia y a un lugar, a un sitio, ¿no? A una vecindad, ¿no? Entonces, hay ese orgullo de la marca, ¿no? De que yo vivo por fuera, hostia, donde viven los ricos, es el lugar donde se supone que es el paraíso de la vida solitaria, pero confortable, ¿no? Entonces, yo creo que, en cierta medida, sin despreciar las posibilidades que cada territorio tiene de modificarse, pero yo creo que hay que partir de un realismo de que los territorios están, en lo que es la Comunidad de Madrid, en muchos lugares están ya muy hechos, lo mismo que Madrid, capital, porque así está ya muy hecho, y que las intervenciones y las posibilidades de cambio son limitadas, ¿no? Entonces, yo pongo un poco la alerta de importar discursos que pertenecen a otras realidades que son justos en términos generales, pero que cuando miméticamente se aplican a sitios, pues entras en callejones sin salida, porque no corresponden, ¿no? Me vino a la cabeza ya hace unos días que oía en los debates de presentación de las candidaturas, la candidatura de ahora Madrid y antes de las primarias de Madrid, las diferentes ponencias que se explicaron, pues yo notaba que había discursos, por ejemplo, sobre el tema de la deuda, que me parecía que eran transposiciones mecánicas de un discurso que ahora se lleva por Grecia y la deuda y las auditorías y la mayor parte del 99% de quien manejamos esas categorías ni sabemos lo que son, pero sabemos lo que es una auditoría y lo que yo sé, que sé poquísimo, pero es una operación fundamentalmente contable y no es más. Entonces, hay como latiguillos que los medios de comunicación amplifican, que colonizan nuestras mentes y que tratamos de aplicar esas categorías en lugares que no corresponden. Yo creo que el problema de la deuda en Grecia, país, es uno, y el problema de la deuda, por mucho que el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de 7.000 millones, es otro. No se pueden aplicar las mismas fórmulas, ¿no? Son cosas que... Entonces, en el tema del tratamiento de un territorio como es este continuo noroeste de por los Pozuelos, Majadahondas, Padillas, este conglomerado, y cosa magma que tiene muchísimos recursos por explotar y que por otra parte es un lugar privilegiado dentro del territorio de la Comunidad de Madrid y no es casualidad que aquí vivan los ricos, porque es un lugar que tiene atributos y tiene recursos de atractivos potentísimos, ¿no? Y que eso yo creo que hay que explotarlo, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta y tratar de que ese problema que tú has señalado, de que aquí los ciudadanos no se identifican, no existe yo creo que eso va a ser casi imposible. No hay que renunciar a ello, pero yo creo que es imposible. Yo creo que hay que estudiar muy cuidadosamente cuál es el potencial que tiene una pequeña isla que ha quedado en toda esta vorágine de crecimiento, que es el Pozuelo inicial, y ver cuáles son, con ese recurso, que indudablemente es un recurso, porque la estación está allí, y hay determinados puntos importantísimos de ver cómo esa centralidad casi histórica que tiene se le pone al servicio de una mejor vida de la gente que vive aquí, y sobre todo de la gente que vive aquí, que supongo que no viven solo los ricos, pero hay gente, los ricos siempre han vivido bien porque eran sus criados, o bien porque tenían que... Pero siempre hay mezcla, ¿no? Más que sea dominante, pero siempre... Entonces hay que buscar, probablemente en una política municipal, hay que buscar el favorecimiento de esa gente que, aunque vive en un municipio rico, no participa de la riqueza de ese municipio. Entonces, yo simplemente se ha llamado la atención, ¿no? No hay que negar posibilidades a nada, yo creo que todo, hay que tener la mente abierta de que todo es posible, hasta las cosas que parecen más difíciles hay que intentarlas, pero primero hay que diagnosticarlas bien, hay que ver, hay que hacer un análisis más concreto de cada cosa y su cosa en relación con lo que le rodea, más que una aplicación de... Yo creo que, por ejemplo, ese discurso de la identidad en Madrid, yo creo que ahora es muy
muy oportuno, porque en Madrid, con mucho esfuerzo, se llegó en unos años, fueron unos años de oro para mí, la manera de ver, a que el ciudadano madrileño empezara a estar orgulloso de su ciudad. En Madrid había sido un tópico el que Madrid era una mierda, Madrid era una ciudad de asco, ¿no? Una ciudad de desastre, una cosa ahí, una decisión del monarca en el siglo XVII y en el siglo XVII, a mí me acuerdo, bueno, Felipe II, tornado a la corte, y esto era un desastre. Cosa que es falsa de toda falsedad. Es una ciudad, un territorio que es espléndido para vivir, de clima, de paisaje, de cantidad de recursos. Y luego, pues, a pesar de los pesares, y a pesar del franquismo, los que han sido cosas que han estado muy bien para la ciudad. Ha habido cosas desastrosas, pero no es un desastre, ni mucho menos. Entonces, cuando nosotros ocupamos el Ayuntamiento de Madrid en los años 1979, teníamos en la mente ese discurso catastrófico de Madrid, desastre, ¿no? Y conseguimos, a base de estudiarlo con cariño, darle la vuelta. Y conseguimos que darle la vuelta, gracias a figuras que se dan una vez de casualidad en la historia, como fue Tierno, que fue un excelente alcalde, por fuera de todas las, un excelente alcalde que sabía representar su papel de alcalde, transmitió a la ciudadanía una autoestima y un orgullo de la ciudad en que vivía. Y eso no poco tiempo, pero duró. O sea, empezó y tuvo unas consecuencias importantísimas, ¿no? Y hubo un movimiento cultural y cívico, y las cosas en los primeros 80 empezaron a cambiar sobre la ciudad, porque se empezó a transmitir la idea de que Sevilla es una ciudad que merecía la pena vivir porque se podía además mejorar. O sea, era buena y se podía mejorar. Yo creo que eso en Madrid ahora volvemos a estar en ese momento, a pesar de todas las cosas que se han hecho, pero se han hecho tantas que muchas son muy aprovechables, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a esa visión positiva de que merece la pena explotar, porque hay recursos que son recursos importantísimos que hemos explotado. Pero yo tomando un poco la idea esta que estabais en la rehabilitación de los cascos estos más históricos que os quedan, entonces, pues también yo ahí pienso que es una oportunidad para toda esta idea de la mezcla de usos que no tenéis, me parece, en el resto del territorio, que es una ciudad más bien difusa. Que os leo un pequeño texto, yo me empeño a leeros algo de ese aquí, os lo voy a leer. Y entonces él habla de la ciudad dispersa, que tendría bastante que ver con este tipo de ciudad. La dispersión es la forma de ciudad de la parte de la sociedad más fuertemente individualizada, recluida dentro de la ideología del arraigo y de la entidad y de la identidad, celosa de lo privado, la intimidad y familiaridad de lo cotidiano, del cuidado de sí mismo. Atenta a la construcción del pequeño mundo local propio, que por miopía ético-intelectual se vuelve responsable implícita y a veces explícitamente de los aspectos más crueles de la exclusión y que procede de un modo más amplio y global. Bueno, esto es una parte de lo que él dice, pero bueno, yo creo que a lo mejor si hay una parte aquí que es como excesivamente disperso, tiene como poca mezcla de usos y este tipo de cosas, que a lo mejor eso sí, en estos centros, aprovechar esa centralidad que decía Jesús, e intentar que es, sobre todo, no solo rehabilitar los edificios, conseguir que la gente, a través de ayudas públicas evidentemente, porque si la gente no tiene dinero es muy difícil que lo rehabilite, pero también estar muy atentos a los usos de esa parte de la ciudad, a que no se cambien. Yo ahora recuerdo pues, que Campos Minuti, que es otro arquitecto nuestro muy metido en los temas de rehabilitación, que fue el que hizo Bolonia, no sé si sonará, pero es uno de los primeros cascos históricos que se rehabilitaron. Y después de 10 años, 30 años, que le hicimos un homenaje, esto lo hizo en el 64, le hicimos un homenaje en el año 2000 y pico, o sea que había pasado un montón de tiempo. Él hacía una reflexión sobre lo que había ocurrido allí. Entonces decía, porque esto lo comento también porque tú comentabas antes lo de la gentrificación, me parece, el cambio de una clase social por otra, que suele ocurrir mucho cuando, suele ocurrir porque arreglas las casas, porque está aumentando valor y la gente no se puede quedar, no se va. Entonces él decía que al final una cierta gentrificación es casi imposible evitarla, o sea, hay que intentar que la gente pueda quedarse, pero la realidad es que hay mucha gente que al valer más su vivienda, pues se prefiere ir y no les vas a tener ahí atados, cerrados a otras cosas que les eches. Entonces él decía que después de tanto tiempo le parecía que casi más importante que el tema de tanto miedo de si cambiaba el tipo de gente, que además a veces tiene que mezclarse la gente porque quedan solo los mayores, pues es bueno que vengan jóvenes y tal.
era el haber estado atentos al cambio de los usos, al que no se haga una ciudad turística, una ciudad tal, que se mantenga esa variedad de usos. Solo es una pincelada que dejo aquí, aparte también todo el tema de rehabilitación energética, que bueno, eso es otra parte que ya llegaré. El tema portuario es muy difícil de entender, o sea, es muy difícil de entender todo esto, porque es difícil de entender la Roza, la Onda, porque la Roza también tiene un resto tal, incluso tiene un resto, pues como en Aravaca, un resto que fue interesante como herencia, que fueron las viviendas de regiones devastadas, que llegan a formar, bueno, en muchos de los ayuntamientos, como Villanueva de la Cañada, Ponete, fue el municipio entero, es una operación de regiones devastadas, bueno, más modelos incluso culturalmente interesantes, porque estaban hechos por arquitectos que todavía recordaban la cultura moderna de antes de la República, de la época de tal, con lo cual se mantuvo una cierta cultura de la ciudad en ese sentido. Y eso realmente es lo que queda, más que todavía que las viviendas tradicionales. Lo que queda, como bueno, en Aravaca, lo que queda como núcleo son los que hizo regiones devastadas, es lo que queda, y en este momento hay un proceso de sustitución y de aprovechamiento, de venta y transformación de esas viviendas, ocupándolas por clases de mayor prudencia, conforme se van muriendo, se van yendo. Yo creo que hay experiencias, yo las que conozco, que son más que el centro de Madrid, experiencias de utilización de espacios industriales abandonados, un antiguo taller de coches, eso hablo porque lo vivo, la experiencia la vivo porque está detrás de donde yo vivo, en mi casa, detrás del Paseo Dorado. Y ahí la utilización de esos lugares y lo que puede dinamizar la vida urbana, una utilización inteligente y rentable económicamente de esos sitios, es impresionante. O sea, que son lugares que son multiusos. O sea, hay un fin de semana que lo que aparece es un mercadito, otro fin de semana lo que aparece es nada, que hay una cosa que llaman los cacahuetes, ponen ahí unos cacahuetes y llega la gente, coge una silla, lleva su portátil y se inicia una dinámica que está irradiando en el barrio teniendo unos efectos muy positivos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de estar atento a ese tipo de oportunidades, de las cosas, de los recursos que se tienen, y para darles una utilización en beneficio de la gente, en beneficio de la vida social, etc., ¿no? Entonces yo creo que en relación con algo que creo que ha apuntado Eduardo, que tiene que ver con el método de aproximación y el método de intervención en los lugares. Nosotros ahora, con ocasión de estar tratando de colaborar y de apoyar y asesorar pues, a las candidaturas diferentes de izquierdas, fundamentalmente pues aquí estamos, tenemos tenido sobre todo la oportunidad de hacerlo sobre Podemos en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de ayer, pero también un debate que ha planteado el de debates urbanos que vamos a tener con los candidatos, con todos los candidatos al Ayuntamiento de Madrid el día 27, y hemos tenido que preparar un cuestionario de hacerles unas preguntas a los candidatos. Preguntas que no son ingenuas, de alguna manera está muy implícita la respuesta, pero es una forma no es una pregunta neutra, sino es una pregunta intencionada, que nos ha servido a nosotros, el formularla nos ha servido para aclarar mucho más los propios conceptos y la propia idea que tenemos de la ciudad y de las cosas que hay que hacer. O sea, y no es que haya homogeneidad en las respuestas, ni siquiera de nosotros, pero ha sido un ejercicio de reflexión importante al tener que poner de alguna manera sobre la mesa qué es lo que nos preocupa y cómo van a responder los que dicen que no están en el programa como respuesta a cuestiones que son bastante concretas y muy simples y yo espero mucho de ese debate, de cómo cada una de las 5 representantes, me parece que son 5 los que van a ir los con ocasión de eso, tanto de formular las preguntas como de hacer ya un programa más concreto de apoyo pues, a la candidatura de ahora Madrid en el Ayuntamiento, etc. Hemos 3 viejos, ya somos 3 ancianos casi, ¿no? Nos hemos dedicado como hacen todos los abuelos, pues a recordar el pasado, ¿no? Y tratar de sacar las enseñanzas del pasado. Y entonces hemos rescatado, y en eso creo que estamos bastante de acuerdo los 3, hemos rescatado una figura que fue, creo, clave en el proceso de transformación del urbanismo madrileño que dio
tuvo como desenlace luego el Plan General de Madrid, como primer hito de referencia que dio lugar a planeamientos en muchos sitios, el propio intento de planeamiento en la comunidad, etc. Bueno, rescatar una figura que no es que es transponerla de entonces aquí, pero que sí que tiene muchas posibilidades y potencialidades, que es lo que en algún momento llamamos los PAIs, que eran los programas de actuación inmediata, y eran por distritos o por municipios también, por municipios o por grupos de municipios en la Comunidad de Madrid, una serie de programas que en el fondo era lo que está diciendo Eduardo. Estudiemos un sitio, le analicemos, le diagnostiquemos, veamos dónde están los problemas y cuáles son lo que la gente quiere. Y o sea, tiene que ser un programa construido no desde un gabinete ni unos profesionales, sino en un proceso participativo en que cada cual aporta por lo que es más específico, el profesional por sus conocimientos, su experiencia, su conceptualización. Y la gente, pues, la vida y el conocimiento del lugar donde está, ¿no? Entonces, yo creo que en aquellos momentos tuvo fundamentalmente una dimensión que nosotros llamábamos, creo que lo llamábamos entonces, una dimensión más remedial, ¿no? O sea, había tantos sitios que faltaban tantas cosas que casi, pues, era un programa reivindicativo, ¿no? Era un programa de pedir, pues faltan escuelas, faltan no sé qué, faltan guarderías, faltan centros de salud, ¿no? O sea, era una detección. Ahora yo creo que la Comunidad de Madrid, en gran parte, no estamos ante un problema remedial, porque tiene de casi todo y de algunas cosas mucho más de lo que necesitaría. Ha habido un desmadre, ¿no? Un desmadre de dimensiones, de sobredimensionamiento de infraestructuras, incluso de infraestructuras sociales. Infraestructuras que se han demostrado ociosas porque no han ido acompañadas de unos mecanismos de gestión y de mantenimiento y de organización de la actividad en esos lugares que hacen que, pues, el colmo de estos últimos años del PP, cuidado, se ha encontrado que no sabe qué hacer con eso estorba, o sea, lo que quiere venderlo o alquilarlo a cualquier mejor postor que dé 4 duros y que lo explote comercialmente. Entonces no se trata de eso. Yo creo que hay lugares esos que lo que hay que es buscar la forma de usarlo, y que hoy nos vamos a encontrar sobre todo con eso, con que tenemos, no es tanto pedir cosas que faltan como utilizar muchas de las que tenemos, reutilizarlas inteligentemente. En ese sentido entiendo yo el mensaje de la rehabilitación, la entiendo más como una rehabilitación territorial en estos lugares que como una rehabilitación física de unos casos.